Bien, recibo un cordial saludo. Mi nombre es José Pierón Reyes Reyes. Soy estudiante de la Universidad Laica Gabriel Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ciencias Médicas, la carrera de Medicina. Y el día de hoy, mediante este video, les voy a estar hablando acerca de la histología del sistema genital masculino. Bien. Como punto inicial, les voy a estar abordando el contenido del que se va a tratar en el siguiente video. Tenemos las generalidades, el escroto, los testículos, el proceso de la espermatogénesis, la estructura de los espermatozoides, las vías espermáticas, las glándulas accesorias, el semen y el pene. Es importante mencionar que he considerado pertinente el desarrollo del video con este orden y en cada uno de ellos voy a estar desglosando sus componentes, por ejemplo en lo que vendrían siendo las vías espermáticas, cada una de ellas, asimismo las glándulas accesorias. Una vez dicho esto, podemos iniciar. Bien, comenzando con las generalidades del sistema genital masculino, tenemos que este sistema va a tener a sus componentes agrupados en 4 estratos, de acuerdo a lo que es la funcionabilidad o la fisiología. Bien, primero tenemos a las gónadas, que están representadas por los testículos. Estos de aquí tienen la función de producir espermatozoides y de secretar las hormonas masculinas. Como segundo tenemos a las vías espermáticas. Estas de aquí van a estar representadas por el epidídimo, el conducto deferente, los conductos eyaculadores y la uretra. La función de estas vías espermáticas es la de almacenar, transportar a los espermatozoides. Algunas de ellas contribuyen a su maduración y una de ellas, que es la uretra, tiene la función de enviarlos hacia el exterior. Bien, luego tenemos a las glándulas accesorias. Estas de aquí van a estar constituidas por lo que son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvouretrales, o también denominadas glándulas de Cowper. La función de todas estas glándulas va a ser secretar líquido para terminar de constituir a lo que es el semen. Y por último tenemos a los órganos externos, en los cuales vamos a encontrar al pene, cuya función es la de depositar a los espermatozoides en el canal vaginal del aparato reproductor femenino, y al escroto, que se encarga de sostener a los testículos. Bien, ahora iniciamos con lo que es el escroto. Bien, el escroto es una bolsa que va a estar constituida por piel laxa y por una fascia superficial que se va a estar sostenida de lo que vendría siendo la raíz del pene, cuelga de esta. Bien, exteriormente el escroto va a estar dividido en 2 partes por un septo, por un surco denominado como el rafe testicular. Para ubicarnos, esta imagen de aquí consta a un corte longitudinal, es decir, realizado de arriba hacia abajo, de lo que vendría siendo los testículos y el escroto en su parte media. En cuanto a la parte interior, también va a existir el septo, el tabique, ¿no? En este caso va a estar separando a cada uno de los testículos en una bolsa individual. La zona que observamos aquí, la que estoy señalando en este momento, constituye al músculo darto, que va a estar formado por fibras musculares lisas. La localización y la contracción de las fibras musculares que se encuentran en esta zona van a regular la temperatura testicular. Y es que los espermatozoides necesitan una temperatura adecuada para poder producirse. Ellos no se pueden producir a la misma temperatura corporal, sino que la temperatura adecuada para que ellos puedan surgir es de alrededor de 2 a 3 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal adecuada. Bien, ahora pasamos con lo que son los testículos. Los testículos son órganos pares, es decir, que lo vamos a encontrar en número de 2. Tienen una forma ovoide y van a estar contenidos dentro de lo que es el escroto, fuera de la cavidad abdominal. Se encuentran suspendidos a un saco músculo-facial alargado que está en continuidad con las capas de la pared anterior del abdomen y se proyecta dentro de lo que es el escroto. En cuanto a sus mediciones, tenemos que longitudinalmente va a tener alrededor de 5 centímetros y en cuanto a su diámetro es aproximado de 2,5 centímetros y su peso va a oscilar entre lo que son los 10 y los 15 gramos. Los testículos
se hallan conectados mediante las estructuras conocidas como los cordones espermáticos a lo que vendría siendo la pared abdominal. Y además van a estar unidos a lo que es el escroto mediante los ligamentos escrotales. Aquí surge también otro músculo conocido como el músculo cremaster, que va a tener la función de sostén de los testículos. Bien. Aquí en esta imagen que traje a colación es porque dentro de la vida intrauterina los testículos se van a estar desarrollando retroperitonealmente, es decir, por detrás del peritoneo, en lo que es la cavidad abdominal, muy cerca de la ubicación adulta de los riñones. Bien, estos testículos, pasado el tiempo, acercándose más hacia lo que es el parto, van a comenzar su descenso por la estructura que estoy hablando ahora, que es conocida como el canal inguinal. Estos testículos deben descender adecuadamente en el tiempo correcto hasta la zona habitual o la zona normal. Y es importante mencionar que cuando este descenso no se da, se produce una patología conocida como la criptorquidia, que dependiendo de la ubicación donde estén los testículos, al no haber descendido correctamente, puede ser abdominal, puede ser inguinal o puede ser preescrotal. Y ya que estamos hablando, haciendo referencia a lo que es la embriología, es importante mencionar que los testículos tienen tres orígenes embriológicos. Primero el mesodermo intermedio, el epitelio mesodérmico y las células germinativas primordiales. Bien, ahora pasamos a estas dos imágenes que tenemos aquí. La imagen de la izquierda es una esquematización de un testículo, mientras que en la imagen de la derecha ya es un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina, que es una de las técnicas de tinción más usadas habitualmente. Bien, los testículos se encuentran rodeados por una capa que es conocida como la túnica albugínea. Esta de aquí también es denominada en ocasiones como cápsula y está constituida por tejido conjuntivo denso, que es la que estoy señalando ahora, tanto en la imagen de la izquierda como en la imagen de la derecha. Lo que observamos aquí hacia superior es la cabeza del epidídimo, de la cual voy a estar hablando en vías espermáticas. En cuanto al testículo, es solo la zona ovoide que está bien delimitada. Bien, la túnica albugínea tiene una capa interna que esta de aquí va a estar constituida por tejido conjuntivo laxo y a su vez va a ser muy rica en vasos sanguíneos. Y es por esta razón que esta zona interna es conocida como la túnica vasculosa o la túnica vascular. Si nos fijamos en la imagen de la izquierda, cada uno de los testículos vemos que tiene como compartimentos, ¿no? Cada uno de estos va a estar dividido en alrededor de 250 lobulillos y cada uno de estos lobulillos va a albergar entre 1 a 4 túbulos seminíferos. Importante también mencionar que cada uno de estos lobulillos está separado por lo que se conoce como un tabique de tejido conjuntivo, que en ocasiones suele ser incompleto, que se va a estar proyectando. Como mencionaba que en cada uno de los lobulillos vamos a encontrar a los túbulos seminíferos, estos de aquí van a estar produciendo un estroma de tejido conjuntivo y también las células intersticiales de Leydig, que son muy importantes estas células porque son las que van a estar produciendo también testosterona. Y la testosterona, que es la hormona masculina, tiene mucha importancia, sea en la edad en la que sea. Por ejemplo, en la edad intrauterina, en la vida embriológica, esta de aquí contribuye a lo que es el desarrollo normal de los testículos. En la pubertad, que es la función que más se conoce de la testosterona, es que inicia la producción de los espermatozoides y también de la diferenciación de los caracteres sexuales secundarios. Y hacia la vida adulta, esta de aquí contribuye a mantener la espermatogénesis y así asegurar que se continúe con la producción de los espermatozoides. Como dato, por día se producen en cada testículo alrededor de 300 millones de espermatozoides. Bien, en las imágenes que tengo ahora, en los cortes histológicos, es como si estuviéramos haciendo un zoom a la parte donde se encontraba la túnica albugínea, que es la que estoy viendo ahora, que está aquí superior.
y vemos que se encuentran unos compartimentos separados por unos tabiques que están con una coloración un poco más rosa, no tan lila como los demás. Y dentro de ellas observamos a lo que vendrían siendo los túbulos seminíferos bien diferenciados. Ahora, si hiciéramos un mayor aumento a uno de los túbulos seminíferos, podríamos observar lo que vemos hacia el lado derecho. Y se ve que aquí se tiñe de mejor manera a las células de Leydig, ¿no?, que son las que aparecen con una tinción más lila. En cuanto a la morfología de estas células, tenemos que son células poliédricas grandes, eosinófilas, y que generalmente van a contener inclusiones lipídicas, y con mucha frecuencia en un pigmento lipofucsínico que favorece mucho casualmente a este tipo de tinción de hematoxilina y eosina, es por esto que se tiñen bastante aquí. Y también suelen tener unas estructuras conocidas como los cristales de Reinke. Bien, en cuanto por último punto al último punto de esta túnica albuginia, como estoy señalando ahora, tenemos que cuando se dirige hacia posterior va a aumentar su espesor y va a ingresar hacia el testículo, ¿no?, ingresa hacia el órgano, y va a producir esta estructura que estoy señalando ahora, conocida como el mediastino testicular, que va a estar en relación con lo que es la red testicular. Bien, ahora vamos a hablar de los túbulos seminíferos. Bien, y ahora vamos a hablar específicamente de los túbulos seminíferos que encontramos en cada uno de los lobulillos testiculares. Estos tienen una longitud aproximada de unos 50 centímetros y su diámetro va a estar oscilando entre los 150 y las 250 micras. Estos túbulos, en cuanto a histología, corresponden a un epitelio seminífero que va a estar rodeado por una túnica o una lámina propia. Esta túnica propia es un tejido conjuntivo que tiene múltiples capas, pero que va a carecer de fibroblastos. Sin embargo, va a poseer alrededor de 3 a 5 capas de células mioides y de fibrillas colágenas. Bien, y aquí en este momento estoy señalando lo que vendría siendo a la túnica propia en el corte histológico. El epitelio seminífero corresponde a epitelio estratificado complejo y es poco habitual. Y está compuesto por dos poblaciones celulares básicas, que las podemos distinguir en la imagen que estoy mostrando ahora. Las primeras, que son las células de Sertori, son estas de aquí. Estas son células de sostén que no se dividen en lo que es el periodo de la pubertad. Son células por lo general cilíndricas en cuanto a su morfología, que tienen evaginaciones apicales y laterales intensas, y se van a estar rodeando a lo que son las células espermatógenas, que son las demás que estoy señalando en este momento aquí. Como característica de las células de Sertori, tenemos que contienen un retículo endoplasmático liso muy extenso, un retículo endoplasmático rugoso desarrollado, tiene muchas mitocondrias esferoidales, a veces también alargadas, tiene lisosomas y un aparato de Golgi bien diferenciado. En ocasiones, estas células de Sertori poseen lo que son unos cuerpos de inclusión denominados cristaloides de Charcot-Boucher, y además secretan un líquido que facilita el paso de los espermatozoides hacia su maduración a lo largo de los túbulos seminíferos. Otra de las funciones de esta célula es que van a estar produciendo a la proteína fijadora de andrógenos, inhibina, activador de plasminógeno, transferrina y célula-plasmina. El otro grupo celular corresponde a las células espermatógenas, que son las que estoy señalando en este momento. Estas de aquí sí se dividen con regularidad, e incluso en la pubertad, que es cuando más lo hacen. Se diferencian en los espermatozoides, estas son las que llevan el camino para diferenciarse en ellos. Las células espermatógenas, que son inmaduras, se conocen generalmente como las espermatogonias, que van a estar apoyadas sobre la lámina basal, tal como observamos aquí, ¿no? Esta zona, que está de color rosa, corresponde a la lámina basal, y las células espermatógenas más próximas, más inmaduras, las de color verde, corresponden a espermatogonias.
las células espermatógenas que son más maduras en esta zona son las espermátides, que van a estar adheridas en cambio a la porción apical, que es la que estoy señalando ahora. Bien, y ahora siguiendo lo que es el orden de los temas, tenemos el proceso de la espermatogénesis. El proceso de la espermatogénesis no es otra cosa más que la producción de los espermatozoides dentro del testículo. Este proceso comienza un poco antes del periodo de la pubertad, bajo la influencia de las concentraciones de las gonadotrofinas hipoficiarias, y se va a continuar durante el resto de la vida. En los seres humanos dura alrededor de 74 días y va a constar de 3 fases, tal como lo observamos aquí en la imagen. Cada una de ellas se va a corresponder a su vez con procesos de mitosis, de meiosis 1, de meiosis 2 o de espermiogénesis. Bien, las 3 fases de la espermatogénesis son la fase espermatogónica, la fase espermatocítica y finalmente la fase de la espermátide, cada una de ellas con cambios muy significativos. En la primera, que vendría siendo la fase espermatogónica, se denomina así porque es la inicial en la que tenemos a las células espermatógenas más inmaduras de las que hablaba anteriormente, que corresponden a las espermatogonias. Estas de aquí se van a estar dividiendo por proceso de mitosis para reemplazarse a sí mismas y para dar lugar también a una población de espermatogonios que se van a diferenciar en espermatocitos primarios posteriormente. Según los cortes de rutina histológicos y de acuerdo a la tinción, a la apariencia que tienen los núcleos de estas células, mejor dicho, se lo suele clasificar en 3 tipos, teniendo así a los espermatogonios de tipo A oscuros, a los espermatogonios de tipo A claros o pálidos y los espermatogonios de tipo B. Los espermatogonios de tipo A oscuro, o también llamados AD, se caracterizan porque su núcleo es ovoide con cromatina granular fina intensamente basófila. Esto quiere decir que responde de mejor manera a los colorantes basófilos y no a los acidófilos. Estos de aquí son más bien células de reserva que en ocasiones se diferencian en espermatogonios de tipo AP o de tipo A claros pálidos, que precisamente hablando de ello, esto de aquí, su núcleo también es ovoide con cromatina granular fina, sin embargo aquí va a estar poco teñida. Estos espermatogonios de tipo AP están destinados a seguir con el proceso de la diferenciación, no como los anteriores, ¿no?, que eran más de reserva, ¿no? Estos sí están destinados a continuar, ya que posteriormente se van a estar diferenciando en espermatogonios de tipo B. Estas de aquí son conocidas también como células de renovación. En cuanto a los espermatogonios de tipo B, que los tenemos aquí, estos tienen un núcleo ya no ovoide, sino esferoidal. Esto lo diferencia de los otros. La cromatina va a estar condensada en grandes grumos sobre lo que es la envoltura nuclear y alrededor del núcleo central. En la diferenciación, los espermatogonios permanecen unidos por puentes citoplasmáticos delgados, y después de varias divisiones, los espermatogonios de tipo AP, que son los que mencionaba anteriormente, se van a diferenciar en los de tipo B. Y la aparición de estos últimos corresponde a la etapa final, el último acontecimiento de lo que vendría siendo la fase espermatogónica. Bien, ahora pasamos a lo que vendría siendo la fase espermatocítica, a su primera instancia, que corresponde a la meiosis 1, y justamente por esta es que los espermatocitos, ¿no?, que ya se habían formado después de los espermatogonios de tipo B, van a sufrir 2 divisiones. Primero, estas divisiones van a reducir la cantidad de sus cromosomas y también la cantidad del contenido de ADN para producir posteriormente espermátides con características haploides, porque recordemos que hasta los espermatocitos son diploides. La división mitótica de lo que vendrían siendo los espermatogonios de tipo B, que es se puede decir donde inicia esta fase, ¿no?, ya que es donde se deja la anterior, va a producir a lo que son los espermatocitos primarios. Estos de aquí, en primera instancia, van a duplicar su ADN
al poco tiempo de formarse y antes de que comience el proceso de la meiosis. De modo que cada uno de estos espermatocitos primarios va a contener la cantidad normal de cromosomas, es decir, 2N, pero el doble de la cantidad de ADN, o sea, 4D. En lo que vendría siendo la meiosis 1, vamos a tener como consecuencia principal la reducción de la cantidad de los cromosomas, es decir, de los 2N que mencionaba, va a quedar un N. Y del ADN también va a pasar lo mismo, del 4D va a pasar a un 2D. Entonces es por esto que el espermatocito secundario se va a caracterizar por tener ya la cantidad haploide de cromosomas, es decir, 1N, y una cantidad 2D de ADN. Ahora pasamos a lo que viene siendo la meiosis 2. Esta de aquí no va a estar precedida por una duplicación de ADN, ya que se volvería otra vez a lo mismo. Después de esta división, se va a tener como resultado a las espermátides, que van a tener la cantidad haploide de los cromosomas que ya tenían en los anteriores 1N, y ahora sí la cantidad del ADN, que era 2D, va a pasar ahora sí a 1D, dándole la característica completamente haploide. En ocasiones, los cromosomas apareados también son denominados como tétradas. Esto de aquí hace referencia a que están compuestos por 4 cromátides. Estos van a estar intercambiando el material genético en un proceso que es conocido como crossing over. Y este proceso es tan importante que va a estar asegurando la diversidad genética. En cuanto a las células derivadas de la primera división meiótica, van a estar recibiendo el nombre, ¿no?, de los espermatocitos secundarios, esto como a manera de revisión. Y conforme la segunda división meiótica se completa y lo que vendría siendo las membranas nucleares se reconstituyen, a partir de cada espermatocito secundario, que es el resultado de la primera división meiótica, se van a estar formando dos espermátides haploides, como lo acababa de mencionar. En cada una de estas espermátides vamos a estar contando con los 23 cromosomas de una sola cromátide, ¿no? Por eso es que se dice 1N. Anteriormente, cuando era 2N, era porque tenía dos cromátides, y la cantidad lógica de un ADN. Bien, en cuanto a la fase final, o la fase de espermátide, ¿no?, tenemos como punto inicial las espermátides recién formadas, y estas de aquí van a tener que diferenciarse en lo que son los espermatozoides ya maduros. Cada una de las espermátides, que es producto de la segunda división meiótica de la fase anterior, va a tener entre los 23 cromosomas, va a tener 22 van a ser autosomas, y lógicamente el otro es el cromosoma sexual, el cromosoma X o Y, depende del sexo que vaya a generar el espermatozoide. En este punto ya no se van a estar experimentando más divisiones, sino que más bien las espermátides ya formadas van a sufrir un proceso de diferenciación para producir a los espermatozoides maduros. El estado diploide normal se restaura cuando el espermatozoide fecunde al ovocito. Ahí se juntan los cromosomas y el ADN y vuelve al estado diploide. La remodelación celular que ocurre para que las espermátides pasen a ser espermatozoides maduros va a estar contando de 4 etapas o 4 fases, que vendrían siendo más subfases de esta fase de espermátide. Tenemos a la fase de Golgi, a la fase de casquete, a la fase de acrosoma y finalmente la fase de maduración. La primera fase, ¿no?, la voy a estar escribiendo muy superficialmente para no alargar mucho esto. La fase de Golgi se caracteriza porque van a existir muchos gránulos proacrosómicos, es decir, relacionados a lo que es el acrosoma de la célula en formación. Estas van a estar en lo que es en el aparato de Golgi, por esto recibe el nombre de la fase de Golgi. La vesícula crosómica va a aumentar su tamaño y el centriolo va a comenzar con lo que es el armado del axonema de la cola del espermatozoide. La segunda fase es la fase de casquete. En esta de aquí, la vesícula de la que terminaba de hablar, se va a convertir en un casquete, o mejor dicho, en un capuchón acrosómico, y vamos a tener la acción de las proteínas conocidas como protaminas,
que van a estar condensando en gran manera a lo que es el ADN nuclear. La tercera fase corresponde a la fase de acrosoma. En esta el núcleo se va a volver aplanado y largo, los microtúbulos van a estar formando ya el manguito y el centriolo del que acaba de mencionar en la primera etapa, en la fase de Golgi. Este centriolo va a regresar a su posición habitual para dar paso a las piezas de conexión de la cola. Y por último, en la fase final, la fase de maduración, el exceso de citoplasma que existía se va a reducir, tal como lo observamos aquí en la imagen, ¿no? Este exceso de citoplasma se va a reducir para así formar ya el espermatozoide maduro. Y aquí entran en acción nuevamente las células desertorias de las que hablábamos previamente, que van a estar fagocitando a este exceso de citoplasma, que se lo conoce también con el nombre de cuerpo residual. Finalmente, las espermátides son liberadas hacia la luz de los túbulos seminíferos, es decir, hacia la salida de ellos, y el proceso es conocido como espermiación, tal como lo observamos. Y bien, llegado a este punto, vamos a hablar acerca de las estructuras de los espermatozoides, que no hay que olvidar que son células. Los espermatozoides son conocidos como los gametos masculinos, y como lo mencioné previamente, por día se producen alrededor de 300 millones de espermatozoides por testículo, ya que son los que van a estar completando el proceso de la espermatogénesis. Un espermatozoide maduro mide alrededor de unas 60 micras en cuanto a su longitud, es decir, superior, ¿no? Desde la punta de la cabeza hasta la punta de la cola. En cuanto a su ancho, en su punto más ancho, valga la redundancia, es de alrededor de 3 micras y su espesor es de 1 micra. Los espermatozoides contienen distintas estructuras que están específicamente adaptadas para poder alcanzar y penetrar un ovocito secundario en el proceso de la fecundación. Bien, las dos partes principales de un espermatozoide son la cabeza y la cola, como observamos aquí en esta imagen. En cuanto a la cabeza, como características morfológicas, es aplanada y piriforme, la forma característica que tiene de pera. Esta de aquí va a estar midiendo de 4 a 5 micras, corta en comparación con lo que es la cola. Sin embargo, aquí va a estar albergado el núcleo, donde van a estar los 23 cromosomas que van a estar condensados en gran medida, cubriendo lo que son los 2/3 anteriores del núcleo. Vamos a encontrar al acrosoma, ¿no? Tal como lo observamos aquí, que no es otra cosa más que una vesícula con forma de un capuchón, y de hecho cumple esta función de un capuchón, que en su interior va a tener muchas enzimas que luego van a estar ayudando al espermatozoide a penetrar al ovocito secundario para así poder lograr el proceso de la fecundación. Entre las enzimas que se encuentran en esta zona vamos a tener las hialuronidasas, la neurominadasa, la fosfatasa ácida, también un sinnúmero de proteasas, etcétera, etcétera. En cuanto a la cola, que es la zona que estoy señalando en este momento de aquí, va a estar dividida en 4 porciones, en 4 partes. Primero tendríamos lo que es el cuello, luego tendríamos a lo que es la pieza intermedia, la pieza principal y la pieza terminal. En cuanto al cuello, es una región estrecha inmediatamente posterior a lo que viene siendo la cabeza, ¿no? Como observamos aquí. Esta zona va a contener a los centriolos, que van a estar formando a los microtúbulos para posteriormente dar lugar a las otras porciones de la cola. En cuanto a la porción media, que es esta de aquí, se caracteriza porque alberga a muchas mitocondrias que son indispensables para el movimiento del espermatozoide por la fecundación. La pieza principal, que es la porción más larga de la cola, y finalmente tenemos a la pieza terminal, que es donde ya se estrecha la cola del espermatozoide. Bien, y antes de pasar a lo que vendrían siendo ya las vías espermáticas, traje a colación estos dos GIF. Primero tenemos al superior, donde se ve, así es como lucen los espermatozoides vistos desde el microscopio óptico, es donde se puede ver también su movimiento.
y el de la parte inferior, que ya es más una imagen computarizada para esquematizar de cierta forma este movimiento. Bien, ahora sí podemos comenzar con lo que vendrán siendo las vías espermáticas. Tenemos como primeras lo que son los conductillos deferentes. Estos conductillos deferentes van a estar revestidos por un tipo de epitelio pseudo cilíndrico estratificado, y conforme estos conductillos vayan a ir abandonando al testículo, es decir, se vayan alejando más, van a sufrir un enrollamiento muy pronunciado, que van a estar formando una estructura denominada como los condivasculosi, o también conocidos como conos eferentes, cuyas bases se caracterizan porque van a estar formando una parte de la cabeza del epidídimo. Estos conductillos diferentes poseen cúmulos de células altas y bajas. Esto aquí le da un aspecto como de dientes de sierra, ¿no? Que sube y baja, sube y baja. Y las células altas son ciliadas, poseen cilios, es importante esta característica, pero las bajas no. Sin embargo, estas aquí poseen muchas microvellosidades e invaginaciones canaliculares. Es en esta zona de aquí donde se va a estar dando también la reabsorción de gran cantidad de líquido que es secretado por los túbulos seminíferos. Y ahora nos fijamos en la imagen que está aquí ubicada a la derecha, que es un corte histológico teñido con ácido pícrico y con hematoxilina de conductillos diferentes, donde podemos observarnos aquí que tiene el aspecto irregular, no ondulado, que esto se da por la alternancia de las células, ¿no? Que son altas, bajas, y por esto se da esta alternancia. Cada uno de estos conductillos está rodeado por varias capas de células musculares lisas, ¿no? Que son las que observamos aquí con la letra SM, que tienen una disposición que a menudo es circular. En lo que vendría siendo la luz de estos conductillos, hay espermatozoides que están aglomerados, ¿no? Porque como ya sabemos vienen de los túbulos seminíferos. Aquí están marcados con los asteriscos. Y finalmente, como último elemento, tenemos al estroma, que va a estar formado por tejido conjuntivo. Bien, y ahora pasamos a la siguiente estructura, que es el epidídimo. Bien, el epidídimo es una estructura que muchos la describen que tiene una forma de semiluna, o también como una forma de una coma, que va a estar apoyada sobre la superficie anterior y posterior del testículo respectivamente, en cada uno de sus tramos, ¿no? En lo que vendría siendo la parte anterior vendría siendo más relacionado con la cabeza del epidídimo, y la parte posterior más con lo que es la cola. En cuanto a longitudes, tenemos que, de cierto modo visto así enrollado, tiene una longitud aproximada de unos 7,5 centímetros, pero si lo desenrolláramos tendría una longitud de alrededor de 4 a 6 metros. En cuanto a las partes del epidídimo, tenemos cabeza, cola y cuerpo. Los conductillos eferentes, ¿no? De los que hablábamos en la diapositiva previa, van a estar ocupando parte de lo que es la cabeza del epidídimo, y el conducto del epidídimo es el que va a estar formando tanto el cuerpo como la cola. Este es el que ocupa el mayor tramo, ¿no? Porque como está establecido, el epidídimo consta de conductillos eferentes y del conducto. Bien, y ahora pasamos a estas dos fotomicrografías de lo que vendrían siendo un epidídimo humano. Primero en la de la izquierda, ¿no? Si nos observamos, se ve que tiene un trayecto bastante tortuoso, y esto es por la forma tan característica enrollada que tiene esta estructura, con vasos sanguíneos asociados, ¿no? Que son los que observamos aquí marcados con las letras BV. Estos vasos sanguíneos tienen la tendencia de seguir el conducto, entonces también suelen presentar la misma disposición, la misma forma en lo que vendrían siendo los cortes. Y ahora en lo que vendría siendo la imagen de la derecha, ¿no? Aquí podemos diferenciar los dos grupos de celulares que posee el epidídimo, ¿no? Que consta de epitelio pseudoestratificado, ¿no? Vamos a tener células principales y células basales. Aquí las podemos diferenciar claramente en la imagen, ¿no? Aquí están las principales y aquí están las basales. En cuanto a las principales, su altura varía alrededor de 80 micrómetros,
en lo que es la cabeza del epidídimo, pero en lo que vendría siendo la cola, por ejemplo, oscila en los 40 micrómetros. Posee muchas microvellosidades que van a estar modificadas, ¿no? Son largas e irregulares y reciben el nombre de esterocilios. Por lo general estas células son las encargadas de secretar glicerofosfocolina, que también suele venir acompañada de ácido ciálico y algunas glucoproteínas que contribuyen a la maduración de los espermatozoides cuando están en su paso por esta zona. Y finalmente las células que vemos aquí, las células basales, que no son otra cosa más que células madre del epitelio de este conducto, son pequeñas, redondeadas y descansan sobre la lámina. Bien, y continuando con lo que son las vías espermáticas, ahora tenemos a lo que son los conductos deferentes. Estos conductos deferentes son más bien una continuación de lo que vendría siendo la cola del epidídimo. Tienen una longitud aproximada de 45 centímetros y tienen un trayecto un poco característico, ya que van a estar ascendiendo a lo largo del borde posterior del testículo. En su tramo llegan hasta la zona abdominal y vuelven, regresan, descienden en la pelvis a la altura de la vejiga, donde su extremo distal se va a dilatar para formar una estructura conocida como la ampolla del conducto deferente, que recibe también el nombre del conducto de la vesícula seminal, y se va a continuar hasta la uretra a través de la próstata con el nombre de conducto eyaculador. Esta zona está revestida por un epitelio pseudocilíndrico estratificado que se parece mucho al del epidídimo, porque como lo mencioné parecía ser una continuación de la cola del epidídimo. Las células cilíndricas altas también poseen a los cilios, ¿no? Los enterocilios. A diferencia del epidídimo, la luz de esta zona no es lisa. En los cortes histológicos, la mucosa pareciera tener pliegues longitudinales profundos en la mayor parte de su longitud. En la imagen de la derecha podemos observar a una fotomicrografía de un corte teñido con hematoxilina y eosina, donde si nos fijamos desde la zona de la luz hacia abajo, tal como lo estoy marcando ahora, vemos a la pared muscular, que suele ser gruesa, que está dividida en tres capas de músculo liso, ¿no? Siguiendo el puntero, tal como estoy señalando, tenemos primero a una capa de músculo liso que es longitudinal. Esta aquí va a ser la interna. Luego vamos a tener a una media que no es longitudinal sino que es circular, ¿no? Si nos fijamos bien el tramo de su fibra. Y luego tenemos a otra capa más longitudinal, que esta de aquí va a ser la externa, como para ir viendo la organización del tejido a nivel de esta zona. Y en el recuadro, que es si hiciéramos un mayor aumento a esta zona de aquí, siguiendo las flechas de aquí, podemos observar a las microvellosidades largas, a los enterocilios. Y ahora continuando con lo que son las vías espermáticas, tenemos a los conductos eyaculadores. Estos de aquí son muy cortos, en realidad tienen alrededor de 2 centímetros de longitud. Están formados por lo que vendría siendo la unión del conducto de la vesícula seminal con la ampolla del conducto deferente, que es la estructura en la que yo hacía mención cuando decía que el conducto deferente volvía a descender a nivel de la pelvis, y se ensanchaba, aumentaba un poco su grosor, ¿no? Esa estructura, la ampolla del conducto deferente. En este conducto eyaculador es el que estoy marcando en este momento con el óvalo de color lila. Se forma por encima de lo que es la base de la próstata y la atraviesa en un sentido, desde el sentido anterior e inferior, tal como aquí, de anterior y de forma inferior también. En cuanto a la última estructura de las vías espermáticas, tenemos a la uretra. La uretra es un tubo fibromuscular que funciona como segmento terminal, bueno, en los hombres. En nosotros los hombres funciona como un segmento terminal tanto de la vía urinaria como de la vía espermática. En nosotros los varones tiene una longitud aproximada de 20 centímetros, ¿no? Como ya sabemos, las mujeres alrededor de 4 centímetros. En nuestro caso, la uretra va a presentar tres porciones bien definidas. La primera, que es la uretra prostática, la que estoy marcando en este momento de aquí, recibe este nombre por lógica, porque está atravesando a la próstata, mide alrededor de 3 a 4 centímetros,
se extiende desde lo que es el cuello de la vejiga, ¿no?, a través de la próstata. Esta va a estar tapizada por epitelio de transición. Esta zona se conoce como urotelio, ¿no?, proveniente del sistema urinario. Y también se tiene que muchos conductos prostáticos van a estar desembocando en esta zona de la uretra para contribuir a lo que es la formación del semen. En la segunda porción es la uretra membranosa, la pequeña porción que estoy señalando ahora, que mide alrededor de 1 centímetro, se extiende desde lo que es el vértice de la glándula prostática, y va a llegar hasta lo que es el bulbo del pene. Es el sitio donde termina el epitelio de transición, el urotelio. Esta está en cambio revestida por epitelio estratificado o en ocasiones también por pseudocilíndrico estratificado. Y por último, la última porción, que es la más larga, la que estoy señalando en todo este tramo de aquí, que corresponde a la uretra esponjosa. Esta mide alrededor de unos 15 centímetros a través de toda la longitud del pene y se abre a la superficie corporal a nivel de la altura del glande, ¿no?, en esta zona donde vamos a encontrar el orificio uretral externo. Está rodeada por el cuerpo esponjoso de este es que debe su nombre. También se la conoce en ocasiones como uretra peniana. Esta va a estar revestida por epitelio pseudocilíndrico estratificado, excepto en su extremo distal, donde está tapizado, aquí en esta zona aquí, va a estar tapizada con epitelio estratificado plano. Y con la uretra terminamos la vía espermática. Y ahora pasamos con lo que son las glándulas accesorias. Tenemos como primera a las vesículas seminales. Las vesículas seminales son un par de glándulas tubulares alargadas y muy tortuosas, que suelen tener alrededor de 5 centímetros de longitud, ¿no? Sería así, 5 centímetros de largo, que van a estar ubicadas en lo que vendría siendo la pared posterior de la vejiga urinaria. Estas de aquí van a estar proviendo de una secreción que es viscosa, es alcalina y tiene un color blanco amarillento, que contiene fructuosa. Esta fructuosa es el sustrato metabólico para los espermatozoides. También va a contener otros sacáridos simples, aminoácidos, ácido ascórbico y prostaglandinas. La pared de las vesículas seminales contiene una mucosa, una capa delgada de músculo liso y una cubierta fibrosa. Si nos fijamos aquí en los cortes, ¿no?, que están teñidos con hematoxilina y eosina, me van siguiendo de acuerdo a cómo voy a ir explicando esta parte. La mucosa va a contener muchos pliegues primarios, secundarios y terciarios que aumentan la extensión de la superficie secretora de la glándula, ¿no? La mucosa va a estar apoyada, en este caso, por numerosos pliegues, que son los que están señalados con las flechas. Como decía, está apoyada sobre la capa del músculo liso, que va a presentar a su vez dos capas, ¿no? Una interna, que va a ser circular, y otra externa, que va a ser longitudinal. En esta zona el epitelio va a ser pseudocilíndrico estratificado, contiene células cilíndricas altas no ciliadas y células bajas que están apoyadas sobre la lámina basal. Las células bajas por lo general suelen ser células madre, de las cuales van a derivar las células cilíndricas, después de una diferenciación obviamente. Estas últimas van a estar poseyendo un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado y vesículas de secreción grandes en lo que vendría siendo la zona del citoplasma apical. Durante la eyaculación, la cubierta muscular lisa se contrae para expulsar la secreción de las vesículas seminales, ¿no?, hacia lo que vendría siendo el conducto eyaculador, para así contribuir a la evacuación de los espermatozoides a través de la uretra. Bien, y ahora pasamos a lo que es la próstata. La próstata es la glándula sexual accesoria más grande de todas. Tiene la forma y tamaño comparables con una nuez.
en sentido transversal, es decir, de lado a lado, de esta manera, mide alrededor de 4 centímetros, y en sentido longitudinal, es decir, de arriba hacia abajo, así, mide alrededor de 3 centímetros, mientras que en anteroposterior, que vendría siendo de aquí hacia atrás, delante hacia atrás, mide 2 centímetros. La próstata va a estar secretando un líquido que es claro, ligeramente alcalino, ¿no? El pH va a estar rondando alrededor del 7,29, casi hacia el neutro, un poco alcalino, que va a estar contribuyendo a la composición del semen. Esta glándula está ubicada en la pelvis, por debajo de la vejiga, y va a estar rodeando al segmento prostático de la uretra. A su vez, esta va a estar compuesta por alrededor de entre 30 y 50 glándulas tubuloalveolares, que van a estar dispuestas en 3 capas concéntricas: una capa mucosa interna, una capa submucosa intermedia y finalmente una capa periférica, que lógicamente es la externa. Ya cuando hablamos periferia es la externa. Por su parte, el parénquima prostático va a estar dividido en 4 zonas, como observamos en el gráfico de aquí de la derecha. En estas 4 zonas son la zona central, la zona periférica, la zona transicional y la zona periuretral. La zona central, la parte de aquí que estoy señalando ahora, corresponde alrededor del 25% del tejido glandular de la próstata. Sus células van a poseer un citoplasma ligeramente basófilo con núcleos grandes, y esta zona de aquí es muy resistente a la inflamación y a los carcinomas. Eso como dato importante. La segunda zona, la zona periférica, que es la de aquí, esta constituye alrededor del 70% del tejido glandular de la próstata, la que mayor extensión tiene. Sin embargo, esta es muy susceptible a lo que vendría siendo las inflamaciones y los carcinomas. Por lo general, esta es la que se enferma con mayor frecuencia. La zona transicional, que vendría siendo la tercera, que es la de aquí, constituye alrededor de un 5% o menos del tejido glandular. Aquí es donde van a estar localizadas una gran cantidad de glándulas mucosas que rodean la uretra prostática. Y finalmente tenemos a la cuarta zona, que es la zona periuretral, que también va a contener glándulas mucosas y a su vez también submucosas. Si nos fijamos aquí en la imagen, podemos observar esta zona de aquí, que está delimitada y aparece como estroma fibromuscular anterior. Es que la parte anterior de la próstata se encuentra ocupada por este. Este de aquí va a estar constituido por tejido conjuntivo denso y regular, con una gran cantidad de fibras musculares. Además de la secreción de la próstata de la que hablaba previamente, entre sus funciones también tiene la de secretar el antígeno prostático específico, o su sigla PSA. Este de aquí es uno de los marcadores tumorales de mayor importancia clínica, ya que en condiciones normales se secreta hacia los alvéolos y en la última instancia es que se incorpora al líquido seminal. También tenemos la secreción de la fosfatasa ácida prostática, o PAP, que esta de aquí más bien es una enzima que regula la proliferación de las células y el metabolismo del epitelio glandular de la próstata. Y por último también tenemos a la secreción de la fibrinolicina, que sirve para... Bien, aquí traje a colación 2 fotomicrografías de la próstata humana. Fijamos primero en la mano izquierda, ambos están teñidos con el método de Mayorestan. En el de la izquierda podemos observar las estructuras de las que estaba hablando hace un ratito, las glándulas tubuloalveolares. Y además también podemos observar y distinguir el tejido fibromuscular que va a estar formando a los tabiques en el tejido glandular de la próstata. Dentro de las luces, que observamos aquí, aparecen varias concreciones prostáticas que, si nos fijamos, tienen diversos tamaños. En este caso se usa este tipo de tinción para poder distinguir con más facilidad a lo que son los componentes del músculo liso, que es lo que observamos con coloración rojiza. Y por su parte, el componente del tejido conjuntivo es el que observamos aquí con color azul. Ahora, en la imagen de la derecha, que es la que tiene más aumento, aparece ya una región de epitelio glandular
que se puede ver claramente que es pseudoestratificado. Los núcleos redondeados contiguos al tejido conjuntivo son los que aparecen marcados con estas flechas aquí que estoy señalando ahora. Pertenecen a las células basales. Los núcleos que son más alargados y que están más lejos de lo que vendría siendo la base del epitelio pertenecen a las células secretoras que el varón. Y como glándula accesoria final tenemos las glándulas bulbourethales, o también conocidas como glándulas de Cooper. Bien, las glándulas bulbourethales o de Cooper son estructuras del tamaño de un guisante ubicadas por debajo de la próstata a cada lado de la uretra membranosa. Aquí donde lo estoy señalando en este momento, que están encerradas en el círculo con líneas segmentadas de color negro. Son glándulas tubuloalveolares que están secretando líquido preseminal durante el periodo de excitación. Esta secreción es clara, es de tipo mucoso y contiene una gran cantidad de galactosa, galactosamina, ácido galacturónico, ácido siálico y de metilpentosa, que es otro azúcar más. La función de secreción de estas glándulas es lubricar la uretra esponjosa, neutralizando cualquier rastro de orina ácida. En la imagen de la derecha, la fotomicrografía, ¿no?, es un corte teñido con hematoxilina y eosina. Podemos apreciar la estructura de la que estaba hablando. El epitelio está formado por células cilíndricas secretoras de moco. Los núcleos, como observamos aquí, se encuentran desplazados contra la base celular. Esto de aquí por el material de secreción que está acumulado dentro de las células. El aspecto del citoplasma es el típico de las células mucosecretoras, y lo que se encuentra marcado con la letra D son los conductos que están revestidos por epitelio cilíndrico simple. Estos conductos se reúnen para formar a un solo conducto excretor, y las flechas que están aquí están señalando de esos conductos que poseen. Bien, el semen contiene líquido y espermatozoides provenientes de los testículos. Estos van a estar constituyendo alrededor de entre el 2 y el 5% del total. Tiene también productos de secreción del epidídimo que corresponden al menos del 1%, al igual que los del conducto deferente y de las glándulas bulbouretrales. También tienen secreciones de la próstata, que estas van a estar constituyendo entre el 25 y el 30% del volumen total. Y por último tenemos al componente secretado por las vesículas seminales, que alberga entre un 65 y 75% del volumen total. El líquido seminal se encarga de proveer de nutrientes y protección a los espermatozoides durante su paso a través de las vías espermáticas. El semen es alcalino, tiene un pH de 7,7, que esto de aquí es importante porque contribuye a neutralizar el medio ácido de la uretra y de la vagina en el caso de la mujer. El semen también contiene prostaglandinas que desempeñan un papel en lo que vendría siendo el tránsito de los espermatozoides y en la implantación en el caso de que se fecunde un óvulo. El promedio del volumen de semen emitido durante una eyaculación es de alrededor de unos 3 mililitros. En cada uno de esos mililitros normalmente contienen hasta 100 millones de espermatozoides. Sin embargo, de esos 100 millones, un 20% son morfológicamente anómalos y casi el 25% carece de movilidad, lo que dejaría casi un 50-55% apenas de los espermatozoides aptos para fecundar, sin tomar en cuenta que muchos de ellos no terminan el recorrido. Cuando el valor de los espermatozoides por mililitro cae por debajo de los 20 millones, se consideran secretores de moco. Bien, y como punto final tenemos al segundo órgano externo. En primera instancia, al principio hemos hablado acerca del escroto, ahora vamos a hablar acerca del pene. Este es un órgano copulador que contiene a la uretra, específicamente a la uretra peneana o la uretra esponjosa, también como se la conoce. Tiene una forma cilíndrica y se va a dividir en una porción de cuerpo, otra que es el glande, y en la raíz, tal como está señalado aquí: la raíz, el cuerpo y el glande. Las medidas oscilan alrededor de los 7,5 centímetros de longitud
y 8 centímetros de grosor en lo que vendría siendo el estado flácido, mientras que en estado erecto el promedio se ubica entre los 14,2 centímetros de longitud y los 12,2 centímetros de grosor. Este órgano consiste en dos masas dorsales de tejido eréctil, que son las que estoy señalando aquí, y están coloreadas con rojo. Estas de aquí son los cuerpos cavernosos, y una masa ventral, que es la de aquí, que es conocida como cuerpo esponjoso, que es el mismo tejido. Los cuerpos cavernosos contienen abundancia de espacios vasculares que son muy amplios, tienen una forma irregular y están revestidos por epitelio vascular, lógicamente. Alrededor de estos espacios vasculares se van a estar encontrando haces de músculo liso que por lo general adoptan la forma de almohadillas subendoteliales. La erección del pene comprende el llenado de los espacios vasculares de los que estaba hablando, de los cuerpos cavernosos y también por ende del cuerpo esponjoso. Los espacios vasculares van a aumentar su tamaño, adquieren mayor rigidez mientras se van llenando de sangre. Esta sangre por lo general proviene en mayor medida de lo que vendría siendo la arteria profunda del pene. En lo que vendría siendo el extremo distal del cuerpo esponjoso forma el glande, que es una porción ensanchada, en la que estoy señalando aquí, con forma de bellota. Su límite es la corona. En lo que vendría siendo la raíz, la parte de acá, la más posterior, se va a estar dividiendo en otras dos zonas: un bulbo que está unido a la superficie de los músculos del periné y también de los pilares, que son dos porciones bien separadas y más estrechas que los cuerpos cavernosos. En lo que vendría siendo la piel que está recubriendo el pene, es fina, está poco adherida al tejido conjuntivo laxo subyacente, a excepción a la altura del glande. En esta zona de aquí es también delgada, pero está firmemente adherida. En cuanto al tejido subcutáneo, no hay tejido adiposo, sin embargo hay una capa delgada de músculo liso. En los varones no circuncidados, el glande está cubierto por un repliegue de piel conocido como... A lo largo de todo el órgano existe una gran cantidad de terminaciones nerviosas sensitivamente distribuidas por todos los tejidos. La estimulación parasimpática es la que inicia la erección, mientras que la simpática la completa y se encarga de provocar o de causar el culmen, es decir, la eyaculación. Una contracción que es rítmica del músculo liso, mediante la cual se va a estar expulsando el semen a través de la uretra esponjosa en lo que es el orificio uretral externo. Bien, y pasamos a esta imagen de aquí, que es también en la de la izquierda tenemos a un esquema y en la derecha tenemos a un corte histológico correspondiente al mismo, donde podemos observar a la izquierda las venas dorsales superficiales, las profundas, las arterias dorsales, correspondientes como el paquete vasculonervioso del órgano. Estas dos zonas de aquí, que se ven de coloración rosa, corresponden a los cuerpos cavernosos, y aquí abajo podemos observar al cuerpo esponjoso para distinguir la relación que tienen estos tres cuerpos, y también la uretra, ¿no? Que la uretra está aquí atravesando al cuerpo esponjoso. Todas estas fenestraciones que podemos observar aquí en esta zona de aquí corresponde a los espacios vasculares donde se va a estar dando el llenado de sangre. Esta imagen de aquí corresponde también al corte de acá, que es lo mismo. Si observamos aquí están los cuerpos cavernosos, y aquí está el cuerpo esponjoso. La uretra es la zona de aquí, y si observamos los vasos también los podemos distinguir en este nivel. Y por último, en esta fotomicrografía, que tiene un gran aumento, está teñida con hematoxilina y eosina, es sobre todo del cuerpo esponjoso. Permite ver la gran cantidad de los espacios vasculares que tienen una forma irregular, como lo mencionaba previamente. Y si nos fijamos, podemos observar también la capa circulante de músculo liso, en este caso marcada con la letra SM,
que, como lo dije, adquieren una forma característica de almohadilla subendotelial. Y como punto final tenemos a la bibliografía. Es importante dar los créditos de los libros donde saqué la información para esta presentación. Tenemos al libro de histología de Ross, Texto y Atlas. Tenemos al Tratado de Anatomía Humana, el cuarto volumen de Testit y la Target. Y tenemos a los principios de anatomía y fisiología de Tórtora y Derrickson. Esto ha sido todo por esta presentación. Espero haya sido de su agrado y de su entendimiento. Muchas gracias.